Herbodietética Vitalba ofrece asesoramiento y complementos nutricionales para preparar vuestro organismo este otoño. En Vitalba encontrarás una gran gama en nutrición econatural, panes ecológicos, fitoterapia, flores de Bach, cosmética natural o inciensos, entre otros productos. Herbodietética Vitalba. Estamos en calle La Plata 2729. Atención telefónica 95 568 89 28. En Vitalba cuidamos de tu salud porque somos tan naturales como tú. Muy buenos días, bienvenidos a Tan Naturales como Tú, este espacio dedicado a las terapias alternativas, a la medicina natural. Y hoy vamos a realizar una entrevista a el hijo de Mariano Arnal, Oriol Arnal, de la Fundación Aquamaris. Vamos a conocer en nuestro apartado Cocinarte un poco más sobre Adalberto Valdespino, el chef que nos acompaña todas las semanas trayéndonos el menú de la semana. Hoy vamos a hablar un poquito con él y vamos a conocerlo un poco más profundamente. Siempre nos trae los ricos menús semanales, vegetarianos, y hoy vamos a hablar un poquito de su vida, de su experiencia. En nuestra agenda semanal vamos a tener una lectura sobre la maestría, sobre cada persona que se dedica a este tipo de terapia, de técnicas, algunos consejos para que verdaderamente sintamos no ya la profesionalidad, sino el concepto de maestría en cada profesional. Vamos a saludar también a Sonia Panteón y Paco Cantalejo, que gracias a ellos en la parte técnica les hace posible que llegue hasta ustedes esta emisión, y un cordial saludo de Miguel Ángel Barcelona, quienes habla. Oriol Arnal, hijo de Mariano Arnal, de la Fundación Aquamaris, que luchando un poco y promoviendo, divulgando el sentido del agua del mar, en completo, en toda su visión, todas las propiedades saludables que nos ofrece el mar. Antiguamente la talassoterapia en los balnearios, y ahora vamos a hablar un poquito con él para que nos explique un poco más las propiedades del agua del mar. Vamos a ver si tenemos ya preparado a Oriol para hablar y saludarlo. Muy buenos días, Oriol. Hola, buenos días. Encantado de saludarte. Para mí fue un placer hace 2 semanas de conocer a tu padre, a Mariano Arnal. Una persona encantadora, aparte, como digo, sencillo en su maestría. Y querer hablar contigo un poco para que nos explicara un poco sobre la Fundación Aquamaris. ¿Qué es la Fundación Aquamaris? Bueno, la Fundación Aquamaris nos dedicamos sobre todo a lo que es la investigación y difusión de las propiedades y aplicaciones del agua de mar. Ajá. Entonces, nos basamos un poco sobre todo en transmitir todo lo que hemos ido conociendo a lo largo de estos 11 años. Sí. Sobre las propiedades nutricionales o terapéuticas del agua de mar, además de buscarle nuevos usos, como puede ser ahora, estamos investigando la aplicación de agua de mar en agricultura. Ajá, qué interesante. Vamos a comenzar un poquito porque yo sé que hay varios libros, pero me gustaría centrarnos un poquito en un libro que se llama Cómo beber agua de mar. Sí. ¿Qué es lo que podemos encontrar? ¿Qué utilidades terapéuticas nos puede ofrecer el agua de mar? Bueno, sobre todo nos centramos mucho, además de las propiedades terapéuticas, ¿Sí? es en las propiedades nutricionales del agua. Ajá. Es decir, lo que nos hemos dado cuenta es del enorme déficit mineral que tenemos en la alimentación, sea por una agricultura masificada o intensiva, sea por una degeneración en el trato de los cultivos. Sí. Entonces lo que hacemos, el agua de mar lo que nos aporta es una variedad mineral que no conseguimos encontrar en nuestra alimentación. Ajá. Entonces, en este sentido lo que hace es ayudar a regular de alguna manera los niveles de minerales en nuestro organismo. Sí. Se trata un poco de ofrecerle a nuestro cuerpo una especie de buffet libre de minerales, Sí. en equilibrio, compensados, y sorprendentemente lo que descubrimos es que no son dañinos.
Es decir, a priori uno puede pensar que, por ejemplo, la hipertensión, una persona con hipertensión, se supone que la sal ya está contraindicada. Sí. Y lo que descubrimos es que, por ejemplo, bebiendo agua de mar no sube la tensión arterial. Ajá. Siempre esto hay que entenderlo muy bien. Esto en el librito este de cómo beber agua de mar se explica. Sí. Que el mayor secreto del agua de mar sobre todo está en las dosis, en las cantidades. No se puede beber agua de mar como se bebe el agua dulce. Yo tengo aquí un poquito porque veo que el agua tiene una concentración de sales minerales de 36 gramos por litro. Efectivamente. Y nuestro cuerpo o medio interno tiene 9 gramos por litro. Así es. ¿Cómo podemos hacer entonces? Porque tampoco podemos tener una sobrecarga de minerales que tampoco es sano, ¿no? Efectivamente. Es decir, no podemos pasarnos. Sí. Entonces, nosotros, nuestra recomendación, y es meramente orientativa, después hay que tener en cuenta que cada persona es un mundo y esto varía mucho, pero estaría alrededor de un vasito de agua de mar al día. Sí. Y repartido a lo largo del día. Entonces, para compensar este exceso de salinidad, Sí. lo que se puede hacer es lo que decimos isotonizar el agua, que se trata simplemente de mezclar una parte de agua de mar con 3 partes de agua dulce. Ajá. Así lo que conseguimos es diluir la salinidad del agua de mar de 36 gramos de sales por litro Sí. a unos 9 aproximadamente. Es decir, los 36 gramos tampoco son fijos, según Sí. el mar, según la zona, puede variar, pero sería algo orientativo y entonces lo que conseguimos es, al reducir el grado de salinidad a 9 gramos, que sería algo parecido a nuestras lágrimas, lo que conseguimos es evitar el proceso deshidratador del agua de mar, Ajá. es decir, evitar que perdamos agua. Estupendo. De todos modos, yo quiero incidir un poquito porque tanto no es bueno un bajo nivel de minerales en el organismo como un exceso. Efectivamente. Hay que ponderarlo y cada persona tiene que saber qué cantidad debe de tomar. Yo quisiera preguntarte, ¿cómo podemos beberla en el día a día? Un poco unas líneas generales del agua de mar. A ver, yo creo la forma más sencilla, al fin y al cabo, de utilizar agua de mar, sobre todo es en la cocina, algo que ya se utilizaba muchísimos años atrás. Es decir, es cambiar la sal común que tenemos hoy en día, que es el cloruro sódico, estos 2 elementos, cambiarlos por agua de mar siempre que se pueda. Es una de las formas más sencillas de introducir el agua de mar en la dieta. Ajá. Entonces, de esta forma, ya en la misma cocina, lo que estamos haciendo es integrar una variedad muy completa de minerales. Es decir, no sería ni necesario beberla en este caso, sí, que también lo recomendamos, pero ya solo en la cocina sería algo que potencia el sabor, sí, no es para nada desagradable, al revés, enriquece muchísimo las comidas y la calidad nutricional de estas comidas aumenta considerablemente. Entonces, al margen ya de lo que es cocinada, sí, para beber en muy pequeñas cantidades, se puede empezar por chupitos, bien, es ir introduciendo eso y a partir de aquí ya cada uno tiene que ver un poco qué es lo que le sienta mejor. sí. Es decir, en los 11 años he podido conocer personas que con 1 o 2 chupitos al día tienen más que suficiente y otras que llegan a beberse medio litro de agua de mar al día, cosa que también hay que ir con cuidado porque claro, medio litro de agua de mar es equivalente a 18 gramos de sales cada día. Uf. Es muy considerable. ¿Vale? A pesar de eso, de ser una exageración, lo que vemos es que con mucha gente que está bebiendo medio litro de agua de mar al día no se producen ningún tipo de problemas de subidas de presión arterial, de insuficiencia renal, pero bueno, tampoco, para no llevarlo al extremo, sí, nosotros somos más partidarios de la cautela, de la prudencia, entonces no hace falta llegar a ese medio litro, simplemente de no tener minerales a poder enriquecer mínimamente nuestra dieta, sí, con un poquito bastaría. Vamos a hablar un poquito, si te parece, Oriol, sobre las cualidades nutricionales que podemos encontrar, porque creo que ahí, depende de las tomas también, podemos encontrar unas propiedades u otras. Bueno, aquí sobre todo lo que varía en función de cómo se tome el agua, tiene un efecto u otro. Bien. Es decir, si este mismo vaso que yo voy a beberme en un día, me lo bebo de golpe, sí,
hipertónica, es decir, sin diluir, el efecto inmediato que produce el agua de mar es un purgante. Bien. ¿Vale? Entonces, ¿qué se consigue así? Es muy útil para hacer limpiezas del sistema digestivo, para un estreñimiento, para problemas de este tipo, pero hay que tener en cuenta que cuando estamos vaciando o utilizando el efecto deshidratador del agua de mar, Sí. Uno de los efectos que se produce es una desmineralización. Ujú. Es decir, no solo no aprovechamos los minerales del agua de mar, sino que perdemos minerales propios, debido al agua que nuestro cuerpo ha tenido que utilizar para compensar ese grado de salinidad. Qué interesante. ¿Vale? Entonces, claro, el mismo producto, según cómo se utilice, tiene efectos totalmente distintos. Ujú. Por eso decimos que este vasito Sí. es preferible repartirlo a lo largo del día Ujú. en muy pequeñas tomas, Sí. para así conseguir evitar, por un lado, el efecto deshidratador y por otro, conseguir remineralizar nuestro organismo. Ajá. Vamos a ver un poquito porque creo que hay los 3 primeros pasos que hay que tener en cuenta según este libro y me gustaría un poco que los comentaras porque es interesantísimo. Los 3 pasos referidos Más a... o menos al agua de mar porque veo que en el libro hay una parte que nos habla de 3 pasos que son importantísimos a la hora de poder tomar. Primeramente, comprobar que no somos intolerantes al agua del mar, ¿no? Porque Sí, puede que eso es haya lo que alguna empezamos, sobre todo, perdona, Sí. Siempre empezar poco a poco. Es Claro. decir, cuando no conocemos algo, Ujú. lo mismo que uno puede ser intolerante a un medicamento, Sí. y lo sabe pues a partir de cuando lo prueba. Entonces esto siempre recomendamos, lo que decía al principio, sobre todo en chupitos. O una Cantidades muy cucharada, pequeñas. una cucharadita o algo así para Sí. que podamos un poco irnos adaptando a... Exacto, que si hay alguna reacción adversa dentro de nuestro organismo, Sí. que sea perceptible pero no sea dañina. Ujú. Es decir, que podamos verlo, percibirlo, pero no nos cause un destrozo. Ujú. Entonces, sobre todo, lo que recomendamos es eso, empezar muy poco a poco y especialmente en casos en los que la sal está contraindicada. Ajá. Es decir, una insuficiencia renal, una persona operada del corazón, una persona con hipertensión, Sí. cualquier cosa de estas, Sí. donde la sal, el médico te dice, quita la sal de tu dieta, Sí. en esos casos recomendamos empezar por cantidades muy pequeñas y, a ser posible, con agua isotónica, Bien. diluida. Ujú. Es importante. Otro de los consejos también es, ya que hay que integrar el agua de mar un poco en el día a día, Sí. es encontrarle un sabor agradable, Ajá. que es importante. La ventaja que tiene el agua de mar es que se puede mezclar con casi cualquier cosa. Sí. Entonces, conocemos ya muchísima gente que lo primero que le echa al agua de mar es limón, Ujú. limón exprimido. El ácido cítrico neutraliza bastante el sabor salino Sí. del agua de mar y lo hace más apetecible. Ujú. Por lo menos ya que vamos a tomar algo que quite un poco a lo mejor el sabor fuerte que pueda tener. Sí, que sea agradable, más que nada. Si hay que acostumbrarse a tomar algo, es preferible que sea agradable al gusto. Yo Entonces- sí, dime. Dime. No, yo escuchando a tu padre, a don Mariano Arnal, hablaba sobre la sal muerta y me gustaría un poquito porque todo el mundo ahora consumimos en cocina una sal que es una sal, vamos a llamarlo ya manipulada y muy... Sí, esterilizada. Efectivamente, él la llama la sal muerta. Es el cloruro de sodio y siempre indica de que la sal contra más barata es y que puede valer 20 céntimos el kilo, es una sal que verdaderamente no es buena para el organismo. En absoluto. Ajá. Es decir, desde nuestro punto de vista y con la experiencia que tenemos, Sí. entendemos que el cloruro sódico simplemente es un derivado necesario para la industria química, sobre todo, Ujú. donde se busca la mayor pureza para las reacciones químicas. Ajá. Entonces, claro, no es un producto directamente alimenticio. Sí. Es un producto muy económico de producir, Ujú. pero a nivel nutricional o de salud lo que hemos hecho es desnaturalizar la sal. Bien. Es decir, la sal original, esto cualquier pueblo de pescadores, Sí. lo que se utilizaba era agua de mar o en su defecto agua de mar desecada. Ajá. Esa sal contiene más de 90 elementos. Ujú.
en un estado de equilibrio y claro, muchas veces lo que ocurre es que estos elementos están en valores de trazas, es decir, en muy, muy pequeñas cantidades. Eso en industria lo que se ha llamado son impurezas. Bien. ¿Qué podemos, por ejemplo, utilizar un tipo de sal que no sea una sal natural, por ejemplo, una buena sal? Pero ahí en concreto, ahora que está de moda mucho la sal del Himalaya, bien, ¿qué propiedades en sí encontramos nutricionales en una sal tan antigua? Bueno, es sobre todo el no estar tan tratada, es decir, a más refinamos algo, menos propiedades tiene, más lo vamos mutilando, es decir, la esencia sigue siendo la misma, pero a nivel nutricional no tiene los mismos efectos en nuestro organismo. Entonces, sea la sal que sea, porque creo que nuestro rol tampoco es ni crucificar ni alabar ciertas sales, sino entender qué es mejor y qué es peor. Entonces, a partir de aquí, a menos tratada sea una sal, mejor será desde nuestro punto de vista. Aparte, ese tipo de sal que estamos hablando, de la sal muerta, es la que normalmente se utiliza en toda la industria alimentaria. Sí, efectivamente. Quiere decir que aparte de ser una sal que no es de buena calidad, aparte las cantidades de sal, verás que lo están utilizando una porcentual grandísima todas las industrias alimentarias. Sí, realmente algo muy curioso es que cuando uno se pone a leer etiquetas de productos de la nevera, todo lleva sodio. Es decir, claro, ¿qué ocurre? El sodio, cuando lo introducimos en el cuerpo, en un cuerpo humano, el sodio aislado del resto de elementos tiene unos efectos. Ahora, el sodio acompañado de otros muchos elementos, como es el caso del agua de mar, el efecto que vemos es totalmente distinto. Es decir, cuando introducimos sodio en una persona hipertensa, sodio solo, aislado, vemos que inmediatamente se produce una subida de la tensión arterial. En cambio, cuando introducimos agua de mar, lleva un altísimo porcentaje de sodio, porque es muy alto, pero, por ejemplo, también va acompañado de potasio, y el potasio es un compensador del sodio. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando los elementos están en equilibrio unos con otros, el efecto es totalmente distinto. Entonces, lo que estamos descubriendo es un poco que la realidad es un tanto dispar a los estudios médicos. ¿Pero por qué? Porque estos estudios están hechos con los elementos aislados. Bien. Y eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Es decir, es cierto que el sodio puede ser causante o produce directa o indirectamente una subida de la tensión arterial, pero habría que tener en cuenta cómo reacciona el sodio cuando va acompañado de otros elementos. Es muy importante, porque no tiene nada que ver. Qué interesante, Oriol. Mira, yo últimamente te he visto con tus plantas cultivando y es sorprendente verte directamente y explicando cómo estás cultivando con agua de mar. ¿Cómo puede ser eso posible, Oriol? Bueno, esto se nos ocurrió hace años y fue un poco a raíz de ver, sobre todo, cómo funciona realmente la naturaleza. Hay una prueba, si buscas en Google isla desierta, en las imágenes, lo que encuentras son islas desiertas pero con vegetación. Entonces, la pregunta que nos hicimos fue un poco, a ver, realmente cómo se riega todo esto. Entonces, lo que intentamos fue imitar un poco el comportamiento natural. Y lo que utilizamos, el agua de mar, cuando lo utilizamos pura y dura, sin diluir, es agua de mar de 36 gramos de sales por litro, pero nosotros nunca regamos de arriba hacia abajo. ¿Vale? Regamos de abajo hacia arriba. Bien. ¿Cómo se hace eso? Creando una capa freática artificial. Es decir, dejamos que se empape todo el suelo por abajo, digamos que hay un lago debajo de las plantas, y la misma tierra es la que absorbe el agua por capilaridad. Entonces el grado de salinidad va disminuyendo. Entonces ya en función de la altura, en función del terreno, en función de varios factores, conseguimos regar prácticamente cualquier tipo de planta. ¿Y hay algún cambio en sabor en las verduras que se cultivan? ¿O? Con las pruebas que llevamos hechas, sí. Bien. Es decir, por ejemplo, por poner algunos ejemplos prácticos, una lechuga no modifica el sabor,
no hemos conseguido que modifique el sabor. O crece o no crece. Ujú. Y en función de la altura vivirá o no vivirá. Ajá. Yo he llegado a comerme lechugas regadas con agua de mar, pero el sabor es a lechuga, ya está. Que no cambian. No cambia. Ajá. En cambio, por ejemplo, con una acelga, Sí, las acelgas a más cerca están del agua de mar, sí. más saladas se vuelven. Ujú. Entonces va cambiando tanto el crecimiento, el tamaño y el sabor. Bien. Las tres cosas. Después hay otro ejemplo, por ejemplo, con la rúcula. Sí. Conseguimos de la misma semilla de rúcula, sin ninguna alteración genética ni nada, simplemente plantando a 3 alturas distintas, Ujú. conseguimos 3 crecimientos distintos de la misma rúcula con 3 sabores totalmente distintos. Interesantísimo. Es alucinante, es decir, a nosotros no puedo decir que seamos expertos en esto. Bueno, hacemos muchas pruebas, pero falta muchísimo por conocer y por investigar. Bueno, mientras que se siga en la investigación y en la comprobación es lo fundamental. Oriol, yo tengo otra preguntita también porque creo que tu padre también, Mariano, ha realizado algunas pruebas de... Se pensaba qué es lo que le ocurriría a un náufrago si se queda una semana perdido en medio del agua sin comida y sin agua. Sí, efectivamente. Y me gustaría que me hablaras un poquito porque las pruebas han sido relevantes y han sido algo magníficas, ¿no? Sí, realmente es alucinante. Se hizo un simulacro de naufragio voluntario Sí. en el 2004, si no recuerdo mal, Ujú. donde lo que se pretendía era intentar demostrar un poco, primero alargar el tiempo de supervivencia medio de un náufrago, que está Sí. establecido en unos 3 días. 3 días. A partir de 3 días ya se considera que el náufrago ha muerto de algo. Ajá. ¿Vale? Entonces, que no han sido todos los casos, hay evidencias y lo hemos visto a veces por las noticias. Y entonces nosotros nos propusimos alargarlo a 7 días. Sí. Y un poco la idea de esto era comprobar el poder nutricional a nivel supervivencia que podía tener el agua de mar. Ujú. Y realmente se consiguió. Fue un estudio con control médico, Sí. por supuesto, de 7 días en un barquito, Sí. sin nada de agua dulce ni comida. Es decir, simplemente toca sobrevivir con agua de mar. Bueno, aquí hay que diferenciar un poquito porque siempre se escucha que el náufrago cuando bebe agua de mar al momento se muere. Efectivamente, esto tiene que ver con lo que explicaba antes sobre la diferencia de cómo tomar el agua de mar. Ajá. Es decir, ¿qué le ocurría a un náufrago? Si uno está tirado en el mar y apura, va esperando, cada vez los estragos de la sed son mayores, del hambre. Cuando uno bebe agua de mar de forma impulsiva o compulsiva, Sí. lo que ocurre es el efecto deshidratador que hablábamos antes. Ujú. Es decir, ¿qué le ocurre? Bebe mucha agua de mar, el cuerpo necesita compensar todo eso y empieza a deshidratarse. El principal efecto de eso, hablando un poco mal, sería una diarrea. Ajá. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Empieza a perder líquido, empieza a perder minerales y eso genera unas reacciones en cadena, desde alucinaciones, fatiga, puede llegar a un cólico renal. Ujú. Claro, de ahí a la muerte ya va poquito, y más si uno está en el mar. Sí. ¿Qué fue lo que se descubrió en esta prueba? Que lo ideal, si se quiere aprovechar el agua contenida en el agua de mar, Sí. cosa suena un poco raro, de lo que se trataba era de separar mucho las tomas y que sean muy pequeñas. Entonces se llegó un poco a la conclusión de que lo ideal sería aproximadamente una cucharada sopera Sí. cada 15-20 minutos Ujú. durante 12 horas y media. ¿Y cómo? Entonces, suponiendo que el náufrago no tiene otra cosa que hacer que intentar sobrevivir, Sí. pues se trata de una cucharadita sopera Sí. cada 20 minutos aproximadamente, entretenerla en la boca, Sí. porque al entretenerla, cuando se mezcla con la saliva, ya hay un paso previo a la isotonización, Sí. se diluye considerablemente, y eso irlo tragando. Ujú. Entonces esto repartido durante las 12 horas, lo que se descubrió es que no produce estos efectos deshidratadores. Ajá. Y entonces, claro, el agua de mar, en este caso, al ser agua de mar en mar abierto, no solamente nos está aportando la parte mineral, pura y dura, las sales del agua de mar, Ujú. sino que al contener microorganismos,
Estos microorganismos son muy ricos en vitaminas, proteínas, aminoácidos, lípidos. Entonces hay otra carga nutricional. Oriol, yo tengo la oportunidad que me gustaría introducir 2 audios. Vamos a comenzar porque tuvimos la oportunidad de hablar hace 3 semanas con un valenciano, una eminencia dentro de la medicina y no sé si conocerán al doctor Escudero, don Ángel Escudero, Sí. de Juan. Y tengo un trocito de 2 minutos donde él indica también las propiedades del porqué y de lo bueno que es el beber el agua del mar. Si te parece, vamos a escuchar esos 2 minutitos donde nos daba unos consejos y acababa hablando un poquito del agua de mar, Oriol. Sí, claro. Hay que comer lo más natural posible. Y hay que beber, primero, toda el agua que nos conviene. El agua es la madre de la vida. Sin agua no puede haber salud. El cuerpo se queda en secano, se queda en desierto. Yo aconsejo que se beba agua. Ten agua en la mesita de noche. Un vaso al acostarte. Otro antes de ponerte de pie. Otro media hora antes de comer. Antes de cenar. 2 horas o 2 horas y media después de la comida de mediodía. Pero, ¿y si estás cerca del mar o puedes disponer de agua de mar? El agua de mar es la madre de la vida, de ella salió la vida en nuestro mundo. Tiene los 118 elementos de la escala periódica que nuestro cuerpo necesita para mantenerse saludable. Además de otras cosas, si el agua de mar, tú en una botella de cristal, pones un vaso de agua de mar junto con 3 vasos del agua potable que bebes cada día, Sí. has convertido esa agua en agua isotónica. Tiene el mismo grado de salinidad que tu sangre, que la sangre humana. De esa agua, bebe la que te apetezca. Se pueden resolver tantos problemas con esa agua de mar. Hay que comer lo Uriol, más natural posible. Seguimos adelante con Uriol Arnal, el hijo de don Mariano Arnal. Para mí fue un placer y un honor entrevistar al doctor Escudero hace 3 semanas y curioso fue que nos hablaba un poquito sobre las propiedades del agua del mar también, Uriol. Y tengo un pequeño audio también porque me gustaría, para despedirnos, que escucháramos la voz de tu padre, don Mariano Arnal, hablándonos un poquito sobre también el agua del mar. Uriol, ha sido un placer tenerte con nosotros en este espacio tan naturales como tú. Me gustaría que nos dijeras algunas palabras antes de despedirte y si quieren tener los libros y alguna información, ¿dónde pueden encontrarla? Bueno, en primer lugar, el placer es mío. No, encantado de hacer esto, de concederos la entrevista. Entonces, yo os diría, bueno, está la web, www.aquamaris.org. Ahí hay cantidad de información. También decir, creo que es interesante, los libros que publicamos, por norma hemos establecido que durante el primer año estarán en papel y a partir del año estarán disponibles en PDF de forma gratuita. Es decir, tanto el libro de cómo beber agua de mar, el de la sal, de aquí cerca de 8 meses, 6 meses estará el del naufragio. Están ya de forma disponible y totalmente gratuitos en la web. Bien. Entonces, quien quiera descargárselos, ahí los tiene. Y nada, yo decir que a pesar de ser un tema controvertido, el tema del agua de mar, por todas las opiniones que hay, tanto a favor como en contra, yo invitaría a la gente a tener un veredicto por su experiencia, no por lo que le cuentan. Es decir, a probar, experimentar y en base a lo que vivan, eso, al final lo que tiene que prevalecer es la realidad, no la teoría. Entonces es una lucha que nosotros llevamos desde hace muchos años y siempre nos encontramos con lo mismo, que la realidad choca un poco con las teorías. Entonces yo invitaría a la gente, sobre todo antes de poner el grito en el cielo, antes de criticar o antes de venderlo como una gran panacea, que tampoco creo que lo sea, que pruebe, que experimente
que lo viva y a partir de ahí podrá opinar con su visión personal de estas cosas. Uriol, ha sido un placer tenerte con nosotros, agradecerte por colaborar en este espacio tan naturales como tú. Me gustaría que novedades que tenga la Fundación Aquamaris más adelante, que nos las haga saber para poderla transmitir a toda la audiencia y que tengamos un poquito más de información sobre las cosas. Y como dice realmente, la experiencia personal, cada uno tiene que sacar su propia experiencia. Si quieren conseguir los libros por aquí cerquita, en Alcalá de Guadaira, en la calle La Plata 2729, pueden disponer de este libro que hemos hablado, de cómo beber el agua de mar. Muchísimas gracias. Mándale un saludo, un cordial saludo a don Mariano. Bien, vamos a terminar escuchando esas palabras de tu padre. Y nada, espero que cuando tenga oportunidad de pasar por esa zona, de visitaros y daros un abrazo personalmente. Lo mismo cuando bajemos nosotros por ahí. Pues aquí estamos para abrazaros. Un placer. Un cordial saludo. Naturalmente, porque no es nuestro medio el agua de mar, es un medio más potente, nosotros estamos fuera. Entonces, necesito hierro. ¿Y entonces qué hago? Necesito hierro. Bueno, si no tienes mucha prisa, de momento puedes tapar la urgencia, pues bebiendo, comiendo suplementos de hierro, pero si no, luego tú introduces en tu dieta agua de mar, y todas estas carencias, todos estos déficits, los habrás nivelado, los habrás suplido. Es decir, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque además es en las proporciones que se necesitan. Es la proporción, que es importantísimo, en la misma proporción. Entonces, claro, fijaos lo que decía al principio. La Tierra es una mota de polvo y nosotros somos otra mota de polvo, y resulta que somos análogos, es decir, la construcción de esta mota de polvo es semejante en todo, en las plantas, en nosotros, en los animales, en el mar, en la tierra. Hay una construcción homogénea, estamos todos impregnados de tierra, impregnados de mar, impregnados de universo. Entonces, claro, primero, el saber valorar esta sabiduría que tenemos concentrada en el mar. Sabiduría. Es decir, que efectivamente ahí tenemos una síntesis, fijaos, una síntesis de la medicina que necesitamos. Porque claro, ¿de qué vienen las enfermedades? Hombre, empiezan siempre por carencias. Empieza a faltar esto, tal. ¿De qué se te estropea el coche? Hombre, que mira, el aceite se va gastando, cada vez hay menos, te empieza a funcionar más problemático, huele mal, bueno, sigues tirando, luego sale humo y dices, ah, bueno. Entonces digo que efectivamente ahí en el mar tenemos la gran sabiduría, la inmensa sabiduría de la salud. Es decir, que como elemento previo, como factor de prevención, factor de cimiento de la salud, es algo de lo más sabio que puede hacer uno, incorporar en su dieta agua de mar. Y luego ya veremos, si hay ocasión, si hay tiempo, de cómo se incorpora esta agua de mar. Pero fijaos, ¿qué es lo que tiene el agua de mar? Pues mirad, tiene los dos elementos. Por una parte, el núcleo de condensación, el mineral, que es absolutamente imprescindible, en mucha mayor abundancia que en el agua dulce, naturalmente. Tiene el mineral y tiene naturalmente el agua. Porque fijaos, los minerales sin agua que los conduzca y que les facilite las reacciones y las combinaciones entre sí, los minerales sin el medio, sin el vehículo agua, no son nada. Entonces, claro, son un todo, el agua con sus minerales. Son un todo. Hola. Bien, entonces digo, los minerales indispensables. Pero fijaos, aquí hay otra historia
impresionante que es la siguiente. Gran historia. Resulta que nos alimentamos y comemos pues unas cantidades de comida muy considerables, Pues daos cuenta que con todo este carbohidratos, grasas, proteínas, vitaminas, todo lo que vayamos comiendo en cantidades importantes, todo eso está bien porque es necesario. Pero si a todo esto lo privamos de los minerales, le quitamos los minerales, lo hemos desgraciado. Bueno, todas las personas que estén escuchando a don Mariano Arnal y que hayan escuchado también la entrevista a su hijo, a Oriol Arnal, y quieran tener más información sobre el agua de mar, ya les digo que pueden entrar en la web. Hay varias conferencias también en YouTube muy interesantes y, como ha dicho Oriol, que algunos de los libros ya están gratuitamente en PDF para podérselo descargar. Vamos a seguir nuestro espacio Tan Naturales como Tú adelante y llega la hora de nuestro chef de cocina, Adalberto Valdespino. Muy buenos días, Adalberto. Estamos aquí como todos los viernes. Hoy algo especial. Hoy no nos traes un menú porque yo quiero que toda la audiencia conozca a Adalberto. Muy buenos días. Muy buenos días, Miguel Ángel. Siempre hablamos aquí sobre el menú de la semana, nos trae platos ricos. Hoy ha traído algunos platos para que degusten aquí nuestros compañeros de Radio Guadaira. Y nada, me gustaría un poquito que las personas que nos escuchan todos los viernes conozcan quién es Adalberto Valdespino. Adalberto Valdespino viene de... Vengo de Cuba, Miguel Ángel. De Cuba. ¿Y cómo comenzaste estos estudios en cocina? Bueno, en realidad el tema de la cocina en nuestra familia ha sido de antaño. Siempre he cocinado muy bien, generalmente mi abuelita, ¿no? La madre de mi abuela paterna, la madre de mi padre, que es una magia impresionante en la cocina. Tanto en comida que hacía, desde comida salada, como hacía postre y hacía unas tartas increíbles. Y con lo poco que teníamos en casa, así que hacía magia. Y entonces, después de mayor, un buen día apareció la posibilidad de trabajar en un taller de cocina y me llamó la atención, me gustaba mucho. Uh-huh. Y de hecho decidí entrar en la cocina con mucha inocencia, conociendo cómo iba a ser, sin saber cómo iba a ser este mundo. Y al ver transformar una porción de carne, un arroz y que la gente degusten, porque esa es la verdadera compensación de este trabajo. El aplauso más grande es que te dejen un plato vacío y que la gente te pregunte, ¿y cómo lo has hecho? Y tal. Y eso es un aplauso para mí impresionante. Eso me llena mucho. Entonces, en 2004 apareció un curso de cocina profesional y tuve la suerte de entrar en la Escuela de Hotelería y Turismo de La Habana. Ajá. En el Hotel Comodoro. En el Hotel Comodoro. Y tuve la posibilidad en ese año de comenzar estudios profesionales, que es estudio piramidal de primer nivel en nuestro país. Ajá. Yo sé que has realizado trabajos allí en Cuba muy diversos en hoteles muy importantes de La Habana. Sí. Veo por aquí La Habana Libre, lógicamente el Coiba, el gran hotel Coiba, Meliá Coiba. He visto también por aquí que en el Hotel Presidente, en el Hotel Nacional de Cuba. Claro, el Hotel Insignia del país, que es un sitio fantástico. Yo veo aquí tu currículum y lógicamente quedo con la boca abierta porque lógicamente has hecho un recorrido bastante interesante sobre muchísimo. Y veo en concreto que quiero destacar, porque tuve la oportunidad de visitar y de comer en este sitio, que es el restaurante Aljibe en la ciudad de La Habana. En la ciudad de La Habana. Es un ranchón, es un tipo de rancho impresionante, con unos horcones de madera y con unos techos de las hojas de la palmera, que se le llaman hojas de guano. Ajá. Un ranchón campestre en el medio de la ciudad. Es un sitio mágico. Bueno, tú estuviste, Miguel Ángel. Y recuerdo también la magia del gran señor que nos encontró en la puerta, ese señor tan mayorcito. Sí, el maestro Bencomo, caramba. Pues un personaje que hasta cuando nos despedimos nos cantó un bolero que emocionó a todo el mundo. Claro, pues es muy simpatiza mucho con Benny Moré, un cantautor muy bueno de Cuba, y entonces es de la vieja escuela, ¿no? Entonces el Bencomo es como de su edad y siempre estaba enamorado. Y tenía esa magia de con su voz conmover a las personas. Imagínate ese sitio que la gente va a comer y demás. Y él sencillamente era un aparcador del sitio, después pasó a recibir al personal
y tanto recibirlo como despedirlo era una fiesta, porque los deleitaba con uno de sus fantásticos boleros. Aparte de que se come estupendamente en este restaurante, en el restaurante Aljibe, en la ciudad de La Habana. Pero llega el momento en que Adalberto se nos casa, tiene una bebita y se nos viene para España a comenzar aquí su andadura como chef de cocina. Sí, señor Miguel Ángel. He salido de Cuba por la puerta natural, que dicho sea de paso, si no lo digo, dejo de ser yo, ¿sabes? Porque la isla es un tanto especial en estos temas de migración y demás. Pero bueno, salí del mundo por la puerta natural, impulsado por el amor de mis dos niñas, de mi esposa y de mi nena Alba, la pequeña Albita, que también estoy en espera de otro bebé. Ajá. Y entonces, enhorabuena, hijo. Enhorabuena, ya tengo 4 meses y nada, aprovecho para saludar a mi esposa y mi niña que me están escuchando en casa y a los demás amigos que están pendientes. Un detalle que siempre me dicen que por qué estoy muy serio, estoy un poco más relajado hoy. ¿Por qué razón? Porque cuestiones de la cocina como tal es un sitio muy serio, de mucha responsabilidad, de mucho estrés, mucha jerarquía y aunque a veces no estés elaborando, ¿sí? Cuando vas a la explicación te metes tanto dentro de la cocina, por lo menos yo soy una persona muy visceral y así lo siento, es como si estuviera directamente de cara al curro, ¿sabes? Y si te doy una explicación, estoy directamente entre ollas, cacerolas, fuego, cuchillos, ¿sabes? Concentrado en tu trabajo. Concentrado en el mundo, así mismo es. Pues ya aquí en Sevilla ya ha realizado bastantes trabajos. Comenzó haciendo colaboraciones con el bar La Tasca en la Alameda. Ha estado también en Montelirio, en Dos Hermanas, en el hotel, en Abades Triana también. Abades por Triana, aquí. un sitio muy bueno. También has estado un tiempo en el 20 de Tapas, en Sevilla. Verá que veo que está también... en la calle Arroyo, sí que hay mucha competencia, mucho movimiento y... Pues yo ya viendo un poco tu currículum profesional, tanto a nivel de tus estudios, nos hemos comentado una cosa muy importante que yo quiero hacer alusión, el tiempo que has trabajado también haciendo tu trabajo en el campamento, que para mí fue algo especial también y me gustaría que mandaras un saludo también para ellos. Por supuesto que sí, a mi buena gente de Cuba, mis amigos, mi familia, mis vecinos y mis compañeros de trabajo que aunque no lo crean los extraño mucho y cada día que pasa me acuerdo, cada día que salgo a trabajar a la cocina y siempre están conmigo. Porque, ¿qué pasa? Que ese campamento internacional donde trabajaba yo, que pertenece al ICAP, el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, es un sitio donde cada año recibimos numerosas brigadas de colaboración con Cuba. Y estaba trabajando como cocinero a lo largo de 4 años, muchas experiencias y es un sitio que te vuelve un tanto cosmopolita porque conoces muchas culturas y te enriquece mucho, Miguel Ángel. Y es una calidad humana impresionante de las personas y lo lindo de esto que mientras más te vas emocionando llega, porque son temporadas muy cortas, se hace muy corto el tiempo y las brigadas están solamente 15 o una veintena de días y es como si deberíamos estar acostumbrados ya, pero la hora de despedirnos es muy triste. Pasamos un tiempo muy contentos, pero las despedidas son larguísimas y nos quedamos después un tanto que tocados, pero lo lindo es cuando vuelven a regresar. El que va una vez se queda enganchado, se enamora del sitio, ¿entiendes? Por la forma de nosotros y el espíritu de lucha que tenemos el pueblo cubano y simpatizan mucho con nosotros y tratan de ayudarnos y siempre regresan uno y otro año y realmente son parte de nuestra familia también. Adalberto, me gustaría un poquito, ya que estás aquí, decirle a toda la audiencia que próximamente estamos preparando un taller de cocina vegetariana por solicitud de la audiencia que ha venido y nos está comentando que quiere que repitamos, igual que el año pasado realizamos en las segundas jornadas de terapias alternativas aquí en Alcalá de Guadaira, ese taller de degustación con 11 platos vegetarianos. Pues muy prontito podremos llevarle a toda la audiencia una fecha donde Adalberto va a enseñarnos a cocinar en un taller de degustación. Claro que sí, Miguel Ángel, y agradecerle a todos los radiodientes y a los amigos que han participado en una que otra ocasión en nuestros eventos y que me perdonan, hay veces si me saludan de pronto y ¿qué tal? Y me quedo un tanto extraño, que no lo conozco, yo soy uno solo, ellos son muchos, pero nada, que me saluden sin problema, que yo los atiendo y lo que sea, que estamos para servirles y deleitarlos con estos platos que son muy sencillos y muy saludables. Adalberto, la semana que viene te vamos a tener con nosotros siempre en el apartado Cocinarte, donde nos traes ese menú vegetariano. Y nada, darte las gracias por abrirnos un poco a la audiencia para que conozca la imagen y quién es Adalberto Valdespino. Claro que sí, un tipo de lo más normal que trata de hacer algo extraordinario, más con ustedes y entregarme aquí a lo que haga falta. Estamos disponibles y Miguel Ángel, como te cuento, sigo estudiando, superándome. La cocina es una profesión de 20 años y 20 y tantos años
porque hasta que tú no tienes 20 años currando en la cocina, tú dices, bueno, ahora soy cocinero. Entonces, en este mundo siempre estamos aprendiendo, siempre estamos con las nuevas tendencias y nada. Y yo encantadísimo de que me den esta oportunidad de transformar el sonido en imagen, olores, colores, sabores y texturas, Miguel Ángel. Pues muchísimas gracias, Adalberto. Hasta la semana que viene con el menú de la semana en Cocinarte. Gracias a ustedes y que pasen buen fin de semana. Chao. Cintura. Vaya, ahí nada más, mira. Si te gusta la malanga, te la veo con ojo pa' que tú la pruebes, pa' que tú la beses. Bueno, vamos a seguir adelante. La agenda semanal se nos queda muy cortita ya, va a ser imposible de poder comentar todas las cositas que habría para esta semana. Sí me gustaría terminar con una lectura un poco, porque hablábamos antes de la maestría. Cada persona que se dedica a este mundo de ayudar a los demás está sacado de un pequeño trocito del Reiki de Usui. Y vamos a leer un poquito este tratado. Cuando impones tus manos con amor, ya estás transmitiendo Reiki. El amor es la vida, la energía sanadora. No obstante, un maestro de Reiki puede ayudarte con una iniciación para canalizar de manera consciente esa energía. Él prepara tu cuerpo físico y etérico para convertirlo en un canal de energía con la técnica heredada del maestro Usui. Hay varios pasos. Un maestro nunca exige, nunca pide que cumpla una promesa, ni ejerce autoridad porque tenga conocimiento ni rango. Un maestro no impone instrucciones, sino que da toda la información que sabe, que necesitan y que le piden, pero la verdadera cualidad es que de la información o el conocimiento deja a cada persona de acuerdo a su entrega o nivel y comprensión para que avance en su propia vida. Un maestro ya no se preocupa por nada ni por nadie, sino que se ocupa en y por la gente. Un maestro nunca ve defectos, no critica, no envidia, no tiene malos pensamientos para con nadie ni consigo mismo. Un maestro nunca ve el pasado de una persona ni se complica con su karma cuando alguien pide consejo. Él se lo da porque el maestro no especula, no condiciona ni intelectualiza, simplemente ve que en esa persona dos posibilidades, la de servirla y ve que en ella ve en ella un maestro en un tiempo próximo o futuro. Por ello siempre está dispuesto a dar y recibir, porque eso forma parte de su vida y de su evolución. Un maestro nunca ve en ninguna persona defectos de alfabetismo, porque sabe que esas son sus herramientas de trabajo y su evolución. Un maestro es el monje más perfecto que existe, ya que no es condicionado al rango que otros le den, no está condicionado ni a la gloria ni a la riqueza, ni a la glorificación o el desprecio. Él sabe que es un sirviente de Dios y todo cuanto sucede en su vida y su alrededor ve las manos de Dios. Un maestro ve a Dios en todos, porque sabe que todo es esencia del mismo Dios, porque el universo es Dios y Dios es universal. Sabe que aunque pequeños, todos somos parte infinitesimal de Dios. Así que el maestro sabe que Dios le enseña a través de nuestro prójimo, y que sirviéndolo, amándolo y respetándolo, sirve y ama a Dios. De la misma forma que un padre o una madre no tolera que nadie desprecie, maltrate a sus hijos. A veces, un maestro parece ser igual a una persona común, pero mental y espiritualmente está conectado con el Ser Supremo. Un maestro nunca se vanagloria ni se cree grande, solo es un sirviente y él lo sabe. Una vez había un santo que se vanagloriaba de dar mucho conocimiento y ser muy devoto y entregado a Dios. Así que un día Dios se le apareció y éste siguió proclamándose muy devoto y que lo recordaba y servía constantemente. Dios le dijo, ¿de verdad que quieres servirme? Entonces él dijo,
Quiero ver hasta dónde llega tu control. Cogió un cubo de agua lleno hasta los topes y se lo puso sobre su cabeza, y entonces le pidió que diera vueltas a la ciudad sin derramar una gota de agua. Aquel santo encontró aquella petición difícil y fácil al mismo tiempo, así que comenzó a caminar por la ciudad concentrado en que no derramara ni una gota de agua. Durante el camino encontró niños que le hicieron travesuras y él continuó concentrado en su cubo de agua. Atravesó una larga avenida en fiestas y bellas mujeres danzaron delante de él tratando de cautivarlo y distraerlo. Él, concentrándose en su cubo, no derramaba una sola gota de agua. Encontró en su camino gente necesitada, pero él, concentrado en el cubo, no los atendió. Y así a lo largo de toda la tarde llevó el cubo sobre su cabeza sin derramar una sola gota de agua. Cuando Dios se encontró de nuevo delante de él, que estaba orgulloso de no haber derramado una sola gota de agua, le dijo a Dios si estaba satisfecho con ese servicio. Entonces Dios le dijo: has llevado el cubo varias horas durante el día sobre tu cabeza y realmente no has derramado ni una sola gota de agua. Pero ¿cuántas veces te has acordado de mí? En el camino has encontrado gente necesitada. Yo soy servido y adorado cuando se les ayuda a la gente. Sin embargo, estando concentrado en tu cubo, no has sabido servirme ayudándoles. No he estado en tu mente ni en tu corazón mientras llevabas el cubo sobre tu cabeza. ¿Dónde está tu proeza de ser un santo o un maestro? Pues llegado hasta este momento nos despedimos. Hasta la semana que viene en el programa Tan Naturales como Tú. Un cordial saludo de Miguel Ángel Barcelona, quien les habla. Oye, sí, dedicado para todo aquel que tiene fe. Todo me va a ir allá. Jorgito, cámara la del edificio conmigo a soñarlo. Que este año lograré lo que tanto anhelando. Solo tengo que buscar velas de caracoles con una pucha de flor y llevársela al mar. Me miró y me dijo que tuviera fe, que todos mis problemas se los dejaré leguar. Y además que confiar en su Yemayá, es la dueña del mundo y con su agua mi camino va a limpiar. Necesita
Herbodietética Vitalba ofrece asesoramiento y complementos nutricionales para preparar vuestro organismo este otoño. En Vitalba encontrarás una gran gama en nutrición econatural, panes ecológicos, fitoterapia, flores de Bach, cosmética natural o inciensos, entre otros productos. Herbodietética Vitalba. Estamos en calle La Plata 2729. Atención telefónica 95 568 89 28. En Vitalba cuidamos de tu salud porque somos tan naturales como tú.